Buenos días para todos ustedes, bienvenidos al programa Sintonizando el Derecho. En esta mañana les habla su amiga Lisbeth Mejía. Hoy me encuentro acompañada de mis compañeras Grecia del Carmen y Karina Moro. El día de hoy se abordarán temas relacionados con la naturaleza del derecho. Podemos encontrar qué es una norma jurídica, qué es una ley, su proceso de creación y su vigencia, conceptos del derecho. También abordaremos los siguientes temas: qué es un proceso de creación de la ley, la vigencia, sistemas de iniciación de la vigencia, formas de extinción de la vigencia de la ley, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley, clasificación del derecho y la importancia del derecho en la sociedad. Bien, para empezar, ¿alguno sabe qué es la naturaleza del derecho? Aquí lo explicaremos. La naturaleza del derecho es el conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. Pero, ¿qué es una norma y qué son las leyes naturales? Según Eduardo Maínez, la palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. El primero se aplica a toda regla de comportamiento, obligatoria o no. La segunda corresponde a lo que impone los deberes o confiere derechos. Las normas se pueden dividir en varios tipos. ¿Y cuáles son los tipos de norma que existen? Bueno, podemos encontrar normas morales, religiosas, jurídicas y convencionalismos sociales. Estos limitan y orientan el comportamiento de los miembros. Las normas morales son las que se imponen conductas al hombre, de qué hacer o no hacer. Algunos ejemplos de las normas morales podría ser no mentir, ser honrado, entre otras. Mientras que las normas religiosas deben cumplirse por convicción y amor a Dios, y no por imposición. Pero a ver, ¿me podrías dar un ejemplo de la norma religiosa? Claro, para empezar, ¿crees en Dios y por qué? Sí, bueno, yo creo en Dios porque para mí es mi motor, mi fortaleza de cada día para seguir adelante en todo momento. ¿Y tú, Karina? Bueno, yo creo en Dios porque desde pequeña mis papás me han inculcado el creer en Dios. Bueno, un ejemplo de norma religiosa podría ser honrar a Dios sobre todas las cosas e ir a misa los días domingos, entre otras. Este tipo de normas son las que el hombre debe cumplir para agradarle a Dios. Bueno, ¿y los convencionalismos sociales qué son? Los convencionalismos sociales son reglas que aparecen de acuerdo con las costumbres, es decir, en la repetición de un determinado comportamiento. Un ejemplo podría ser la cortesía, el saludo o la caballerosidad. En concreto, un ejemplo que se puede dar es cuando vamos a tomar el transporte colectivo. Al subir por educación saludamos dependiendo de lo que es la hora. Asimismo, al bajar solemos decir gracias. Por último, tenemos las normas jurídicas. Estas normas son reglas de conducta sancionadas por el Estado, las cuales tienen elementos y características. A continuación se explicarán de qué tratan cada una de ellas. Bueno, en los elementos podemos encontrar el sujeto jurídico, que es el ser capaz de obtener derechos y obligaciones. También podemos encontrar el objeto jurídico, es la prestación que puede recaer sobre un bien o el derecho que es protegido por las leyes. Bueno, las normas jurídicas tienen 8 características: unilateralidad y bilateralidad, interioridad y exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad, autonomía y heteronomía. Como se podrán dar cuenta, son pares contrarios. Según Maínez, las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones, es decir, establecen derechos y obligaciones a la vez. Un ejemplo de este tipo de características son los contratos. Una vez celebrados, se tendrá que respetar. Para Maínez, la unilateralidad es referida solo al sujeto obligado, pues no hay una persona autorizada para exigir el cumplimiento. ¿Nos podrías dar un ejemplo de unilateralidad? Bueno, yo creo que así sería más fácil de entender. Claro, el contrato de donación. La persona se obliga a entregar a otra la propiedad de un bien o derecho, pero sin recibir nada a cambio.
Bueno, también está la característica de interioridad y exterioridad. Para Maynes, la moral se preocupa más por la vida interior de las personas y después por la exterioridad, mientras que el derecho procede de manera inversa. La exterioridad son aquellos actos que podemos percibir con los sentidos, mientras que la interioridad es la que regula sus pensamientos y motivaciones. Un ejemplo podría ser el de robar comida. También tenemos la coercibilidad o coercitividad. Según Maynes, tiene la posibilidad de cumplirse en forma no espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado, mientras que la incoercibilidad puede efectuarse de manera espontánea. Y disculpa, ¿cuál sería un ejemplo de estas dos características? Bueno, un ejemplo de incoercibilidad son las normas religiosas, porque no te obligan a cumplirlas. La incoercibilidad es la imposibilidad de aplicar la fuerza. Así es. Por otro lado, el no pagar impuesto es un ejemplo de coercibilidad. En esta, el Estado puede ejercer la violencia legítima. Por último, tenemos la autonomía y la heteronomía. La autonomía es aquella donde el autor de la regla es el mismo que el obligado, es decir, se decide en base al criterio de cada persona, mientras que la heteronomía para Maynes es una sujeción a un querer ajeno. En otras palabras, son creadas por una persona distinta al obligado. Un ejemplo de heteronomía pudiera ser el cambio de placas por el nuevo gobernante de nuestros estados, ¿o no? Claro que sí. También el reglamento de la escuela o de nuestros profesores. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. So now you're making me nervous. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. You talk like yourself, no, I hear someone else. So now you're making me nervous. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. You talk like yourself, no, I hear someone else. So now you're making me nervous. But you're somebody else, only it ain't on the surface. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too.
Buenos días, hoy contamos con la presencia de Fernando García y Helen Torres. Actualmente son estudiantes de la carrera de Contador Público. Bueno, ahora les haremos algunas preguntas sobre el derecho. Fernando, ¿nos podrías decir para ti qué es el derecho? Para mí el derecho es un conjunto de normas y leyes que se establecen dentro de la sociedad para regularizar nuestro comportamiento. ¿Y sabes qué son las leyes o normas? Bueno, yo pienso que las leyes o normas son reglamentos o mandatos establecidas por una autoridad. Helen, ¿nos podrías decir qué diferencias encuentras entre una ley y una norma? Sí, claro, una ley son establecidas por la nación y para el bien común social, y una norma son acuerdos que se toman como reglas de alguna institución o un sitio público. Bueno, muchas gracias por habernos compartido sus opiniones. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en algún otro episodio. Growing up, you don't see the writing on the wall. Passing by, moving straight ahead, you knew it all. But maybe sometime you're not like me. You're just a prisoner, and you're trying to break free. I can see a new horizon underneath the blazing sky. I'll be where the eagles flying higher and higher. Bueno, ahora hablaremos del derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta en la sociedad. Para Maynes, el derecho, desde el sentido objetivo, es un conjunto de normas, es decir, de reglas que además de imponer deberes, conceden facultades. El otro sentido es el subjetivo. Este es una función del objetivo. Este es la norma que permite o prohíbe. Bien, el derecho tiene tres tipos de fuentes: reales, históricas y formales. Empezaré a explicar las reales, las cuales, para Maynes, son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. La fuente formal son los procesos de creación, de leyes, y la fuente histórica son documentos que encierran el texto de una ley o donde se halla un derecho expresado. ¿Qué es una ley y cuál es su proceso de creación? Bueno, con calma. Primero se explicará qué es una ley. La ley es una regla, norma o principio dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos, y que tiene como finalidad establecer un orden en la sociedad. Y ahora, ¿cómo se crea la ley? Al proceso de creación de ley se le denomina legislación. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan nuevas reglas jurídicas, a las que se les denomina leyes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 71 y 72, marca las etapas en las que se elabora una ley. El proceso legislativo se divide en 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. A continuación, se explicará en qué consiste cada etapa. La iniciativa es el proceso por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de nueva ley. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, según el artículo 71 de la Constitución Federal, al presidente de la República, a diputados y senadores y legislaturas de los estados. La discusión es el segundo paso. Las cámaras deliberan acerca de las iniciativas con el fin de aprobarlas o no. Otro punto importante a mencionar de este paso es que la cámara en la cual se empieza a discutir se le llama cámara de origen y a la otra se le conoce como revisadora.
La aprobación es el punto en el cual las cámaras aceptan un proyecto. La aceptación puede ser total o parcial, es decir, la aprobación de la ley es una fase previa a la de sanción y publicación que corresponden al Ejecutivo Federal. Bueno, recibe el nombre de sanción a la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. En esta fase, el presidente puede rechazar su sanción a una propuesta ya aceptada por el Congreso. Por último, tenemos la iniciación y publicación que se da a conocer a los que deben cumplir la ley. Cada que se aprueba una ley nueva, esta se publicará en el Diario Oficial de la Federación según el artículo 89, fracción 1. Después de que se aprueba la ley y se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿tiene un tiempo de espera para que pueda entrar en vigor? Así es, tiene un tiempo de espera y a este se le conoce como iniciación de la vigencia. Según Maynes, hay dos sistemas de iniciación de la vigencia, el sucesivo y el sincrónico. Las reglas concernientes del sistema sucesivo y el sistema sincrónico se encuentran en el artículo 3 del Código Civil, en el cual dice lo siguiente: las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos en los que se publique el periódico oficial para las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que, además del plazo que se fija al párrafo anterior, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia, o fracción que exceda la mitad. También, dentro de la ley existen formas para la extensión de vigencia de estas. Bueno, las formas de extinción de la vigencia de la ley es la acción y efecto de extinguir o extinguirse las leyes. No entiendo. ¿Podrías explicar de una manera diferente, por favor? Sí, es decir, es la desaparición en el tiempo o espacio de las leyes a causa del cambio en las condiciones ambientales. Esta también se divide en derogación y abrogación. La derogación es suprimir, reformas o modificar solamente algunos preceptos de la ley. Como ejemplos, podemos citar a la fracción segunda del artículo 73, constitucional, que fue derogada. La abrogación es quitar la totalidad de las leyes, de su fuerza obligatoria. Podemos señalar como ejemplo que el Código Civil constituye a otro anterior y un Código Penal se suprime. Pero si no sé sobre las leyes que existen en nuestro país, ¿aún así tendría que ser sancionada por alguna falta cometida? Claro, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, ya que se supone su conocimiento por todos los ciudadanos. Otro tema importante es la retroactividad de la ley. Significa que puede aplicarse a casos ocurridos antes de su entrada o vigencia, o sea, a situaciones pasadas. Esto ocurre de modo excepcional, ya que el principio es el que las leyes no tienen efecto retroactivo, rigiendo para el futuro para lograr la seguridad y estabilidad jurídica con respecto a los derechos adquiridos y para afianzar la paz social. Ya habíamos comentado antes el concepto de derecho. Ahora hablaremos de la clasificación del derecho y la importancia que tiene en la sociedad. Empezaremos con el derecho objetivo y subjetivo. El primero es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en la sociedad, mientras que el subjetivo se define como una facultad que la norma jurídica otorga y reconoce al sujeto y que las personas deben respetar su ejercicio de todas las demás personas. También existe el derecho público, privado y social. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el derecho público regula la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados con las entidades soberanas entre sí. Y el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan y rigen las relaciones e intereses privados de las personas. ¿Podrías darme un ejemplo de cada uno? Por supuesto, la regulación de la administración pública como ejemplo del derecho público. Por su parte, un ejemplo del derecho privado sería las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos o el matrimonio.
El derecho social es el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad, es decir, el derecho social contiene a las cuestiones relativas a la seguridad social, al derecho laboral y algunas otras. Ejemplo de esto es el derecho de las personas a la vivienda, el derecho a la indemnización ante un despido injusto, entre otros. Es importante decir que el derecho social existe una norma que se le conoce como la importancia del derecho en sociedad. Está formado por el conjunto de instituciones y normas jurídicas protectoras de clases sociales, que tiene por objeto asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad dentro de principios de justicia y equidad. Efectivamente, pero teniendo estas instituciones y normas que se deben ocupar de hacer cumplir la ley, no lo hacen. Estamos llegando al final del programa Sintonizando el Derecho. Para concluir, ¿alguien quisiera decir después de escuchar de estos temas? En mi opinión, creo que es importante aprender sobre la naturaleza del derecho, ya que con ello buscamos evitar injusticias sobre nuestros derechos como personas por parte de quienes gozan un poder inalcanzable para la gran mayoría. Sabemos que México es un país que se caracteriza por este tipo de atropellos, que simplemente es considerado común para los ciudadanos el incumplimiento de las leyes que irónicamente están para protegernos. Es importante conocer qué derechos y obligaciones tenemos como individuos en una sociedad. Es cierto, como lo mencionó nuestra compañera Lisbeth, que nuestro país se caracteriza de injusticias, pues el derecho no se ejerce como debería de ser, y algunas leyes parece que defienden al criminal por leyes que están mal formuladas. Por eso debe ser importante estar informado sobre las leyes que rigen nuestra vida. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima emisión de su programa Sintonizando el Derecho.